Bienvenidos a un nuevo encuentro del programa La Universidad de Buenos Aires para el siglo XXI, que cuenta con paneles, foros, conferencias y diferentes actividades, tanto presenciales como virtuales. En esta oportunidad asistimos al panel denominado Mujeres y Decanas de la UBA, experiencias y perspectivas de la conducción femenina en la universidad, con la participación de la doctora Mónica Pinto, decana de la Facultad de Derecho, de la doctora Graciela Morgade, decana de la Facultad de Filosofía y Letras, de la profesora licenciada Nélida Cervone, decana de la Facultad de Psicología, y de la profesora Cristina Ranz, decana de la Facultad de Farmacia y Bioquímica. La mesa en esta oportunidad será coordinada por la profesora María Catalina Nosiglia, secretaria de Asuntos Académicos de la Universidad de Buenos Aires. Les contamos a las y los presentes que este encuentro se está transmitiendo en vivo por streaming y que puede verse en la plataforma del programa, que es programasiglo21.rec.uba.ar. Allí también están disponibles los videos de las actividades que ya se realizaron en el marco de este programa. Buenas tardes a todos, especialmente a todos los que nos acompañan y a todas, que en esta última charla, debate, que incorporamos durante el año 2014 a las actividades del programa de la Universidad de Buenos Aires para el siglo XXI. No podía ser más oportuno incluir esta temática, que no siempre está presente y destacada como un tema central en la universidad, que es el tema de la participación de todas nosotras, las mujeres, en los distintos lugares que nos toca participar, desde las actividades de las no docentes, de las profesoras, de las distintas autoridades que participan del gobierno, de las distintas unidades académicas y del rectorado de la Universidad de Buenos Aires. No somos muchas, tampoco fuimos muchas hasta el momento, a pesar de que el número de mujeres alumnas y mujeres docentes creció enormemente en los últimos años. Ya probablemente las decanas que nos acompañan hoy harán referencia más explícita a estos datos. Simplemente quiero a continuación presentar a las personas que nos acompañan, a las compañeras decanas que nos acompañan en la reunión de hoy. Decidimos que van a hablar en orden alfabético y nos pusimos de acuerdo, así que a la primera que va a empezar esta discusión y este debate es la profesora Cristina Ranz, que es bioquímica, es graduada de la UBA y actual decana de la Facultad de Farmacia y Bioquímica. Se desempeña también como profesora titular de la Cátedra de Fisiología en la misma facultad. Es investigadora independiente del CONICET, con sede en el Instituto de Química y Metabolismo del Fármaco. Después a cada una la iré presentando en el momento de su exposición, así que… Hola, buenas tardes a todos. Como dijo Catalina, realmente no sabíamos si íbamos a esperar muchos hombres sentados en hoy escuchándonos, pero bienvenidos a todos ustedes y a todas las que de alguna manera estamos representando acá hablando de este tema, ¿no? Yo quiero decirles primero que yo soy de las que considero que el día que se festeje el Día del Hombre, yo voy a festejar el Día de la Mujer,
porque creo que es una de las primeras discriminaciones. Es una interpretación libre que hago del Día de la Mujer, pero eso es lo que yo realmente pienso, ¿no? Creo que eso es parte de la igualdad, ¿no? O sea, si empezamos por ahí, a lo mejor esto de la igualdad va a ser un poco más fácil. Que no creo que tenga que haber igualdad. Yo creo que somos bien diferentes, tenemos funciones diferentes, tenemos modo de ver la vida distintos, tenemos vidas diferentes. Las mujeres que nos toca ser profesionales o que les toca trabajar, o sea, no solamente siendo profesionales, sabemos que tenemos muchas cosas puestas en el hombro de las cuales nos hacemos cargo de nuestras casas, de nuestros hijos, de nuestra familia, o sea que realmente son muchas las cosas y eso a veces se puede usar como una manera de evaluar que por eso no podemos llegar a veces a puestos más altos, etcétera, pero en realidad yo tampoco considero que sea por eso, porque podemos hacer todo eso y mucho más. Yo estoy representando de alguna manera a la Facultad de Farmacia y Bioquímica, que fue una de las pioneras en esto, la primera decana mujer de la Universidad de Buenos Aires en la época, en los 80, en la época de la democracia, fue la doctora Yanina Pasquini, que es un hito, ¿no? Fue la primera decana mujer. Y de ahí en adelante seguimos con las decanas mujeres en la facultad, porque después tuvimos otra decana mujer, que fue la doctora Vikinski, y posteriormente yo. O sea, somos 3 en poco tiempo. Considerando la vida de la Universidad de Buenos Aires, la verdad que empezamos a tener una participación en la dirección, o sea, en la gestión como decanos de la universidad, las mujeres, tarde, realmente tarde, no hace tanto. Esperamos que un día también lo seamos en el rectorado, ¿no? O sea, esa es una deuda que tenemos, pero bueno, todavía tenemos un poco de tiempo, pero probablemente lleguemos. También tenemos otro hito en la facultad. La primera mujer que se recibió en la Universidad de Buenos Aires se llamaba, ya les digo, se recibió de farmacéutica. Ella es la carrera de farmacia era una carrera más corta, porque pertenecía a la Facultad de Medicina y una carrera más corta, pero fue la primera que se recibió y que le siguió como la primera mujer que se recibió en la universidad en una carrera larga, Cecilia Grierson, que fue la primera médica, y que es bastante particular, ¿no? Porque ella se recibe en 1889 y, por ejemplo, para dar un ejemplo en todo esto, en 1894 se presenta en un concurso para profesor sustituto de la cátedra de obstetricia, porque en realidad hacia ahí era donde se pensaba que podían ir las mujeres médicas, ¿no? Y ese concurso lo declaran desierto, porque las mujeres no podían aspirar a la docencia. Tampoco mucho podían aspirar a la profesión en algunos casos, o sea, no solamente era el problema de la docencia, pero bueno. Cuando yo pensaba si a mí de alguna manera había pensado en el tema de la mujer en la universidad siendo estudiante, realmente no. Uno cuando es estudiante no se da cuenta de esas cosas demasiado. Yo venía de un colegio, me recibí de maestra en un colegio donde éramos 50 mujeres y un varón, o sea que realmente después cuando entré a la universidad todo me parecía equilibrado, porque con que hubiera más cantidad de varones estaba bien. Y realmente la primera sensación que me dio que acá está pasando algo con las mujeres es cuando empecé a ser docente en una cátedra, en la cátedra de la cual ahora soy titular. Tuve mis cargos, era en ese momento ayudante de dedicación exclusiva, y se jubila la persona que estaba a cargo de la cátedra, ¿no? El profesor a cargo de la cátedra, se jubila y deja una carta de despedida para todos nosotros. La tengo guardada, les digo, ¿no? Pero en toda la carta destacaba lo que se había hecho en la cátedra, y como cosa principal de todo lo que había hecho durante su periodo era que dejaba 7 ayudantes de primera dedicación exclusiva varones, así, con todas las palabras, y 3 profesores varones,
Y así iba. Yo dije, acá está pasando algo, porque de por sí me había metido en una cátedra donde todos los que tenían cargos un poco más arriba que ser un ayudante eran hombres, y aparte eran médicos también, o sea, en una carrera de farmacia y bioquímica, pero eran médicos, o sea que había algunas cuantas limitaciones, pero lo de varones era como una cosa destacable. Y yo me daba cuenta que en realidad las que más estábamos ahí eran las 3 ayudantes de primera dedicación exclusiva que nadie había nombrado en esa carta. Y bueno, ahí dije, acá empieza, o sea, yo me puse a pensar cuando pensaba en esta mesa, ¿qué voy a destacar? ¿Qué hito en mi vida voy a destacar con respecto a esto? Bueno, y eso es lo que pasó. En esa cátedra también hay mujeres destacables. Hay una doctora que es la doctora Rebecca Gershman, que estuvo a punto también de sacarse un premio Nobel, uno más que hubiera sido de la Universidad de Buenos Aires, porque ella describe y por primera vez lo que ahora llamamos los radicales libres, o sea, esos oxidantes que hacen que envejezcamos, que la piel se nos ponga mal, que tengamos un montón de enfermedades, etcétera. Y ella fue la primera que lo define, lo descubre y destacada especialmente. Esa fue la primera mujer titular en esta cátedra donde yo estoy, esta que les cuento, la de la carta, y después vine yo. O sea que, bueno, vengo ahí como en una cadena de situaciones. Como todas estamos en diferentes facultades y más o menos todos van a ir hablando de sus facultades, yo lo que hice es sacar un poco de números, o sacar no, sino que mirar los números que tiene la universidad de sus censos, y el que está más completo con respecto a las estadísticas es el 2011, pero creo que esto no ha cambiado demasiado. La Facultad de Farmacia y Bioquímica tiene un 73,6% de mujeres estudiando, o sea, farmacia y bioquímica. O sea que ya los hombres quedan en desventaja porque son un 26,4% y se nota en los pasillos, les puedo asegurar que se nota en los pasillos y en las aulas, o sea, hay un buen número de mujeres, o sea que también estamos formando más cantidad de profesionales mujeres que de profesionales hombres, o al menos los hombres no eligen tanto estas carreras. Cuando uno compara con carreras más técnicas, en este cuadro que los tengo todos, nos damos cuenta que en carreras más técnicas es a la inversa esto, o sea, son malos, porque si fuera todo así, ¿qué hacen los varones? No están estudiando, porque en realidad algunas otras carreras van, pero realmente esto se invierte mucho en carreras más técnicas, que no es que las nuestras no sean técnicas, pero evidentemente si hablamos de ingeniería o hablamos de ciencias económicas, son carreras que las eligen más los hombres o es más desequilibrado, digamos, con respecto a las mujeres, ¿no?, que estudian. Entonces, si nosotros miramos los números de farmacia y bioquímica con respecto a sus profesores, o sea, si esto se traduce en que después tengamos más profesores, dado que la de decanos parece que estamos cumpliendo nosotros, más o menos las decanas mujeres en la Facultad de Farmacia y Bioquímica, eso no podemos quejarnos demasiado. Pero si nosotros tenemos de categoría de profesores, un 4,8% de todo, de las mujeres, ¿no?, en la Facultad de Farmacia, de todo el porcentaje de mujeres, 100% son todos los profesores mujeres en la universidad, y nosotros tenemos un 4,8%, y de los hombres, o sea, los varones tenemos un 1,8%, o sea que en realidad en el promedio de aquellos que hacemos la carrera docente y hacemos investigación y que vamos llegando y llegamos a profesores, realmente está llegando más cantidad de mujeres que de hombres a ser profesores, o sea que eso más o menos lo mantenemos. Esto se mantiene también para los auxiliares, en nuestro caso, aunque la diferencia no es tanta, con lo cual creo que de alguna manera se traduce lo que está pasando en la gestión. O sea, no voy a ser la más polémica de todas, evidentemente, yo en esta mesa, o sea, a lo mejor hay algo más polémico, pero no en nuestro caso. Bueno, esto es el porcentaje, si nosotros no lo comparamos con respecto a toda la universidad, sino solamente lo comparamos, nosotros somos el 100%, el 73,3% de nuestro plantel docente son mujeres y el 27,7% son hombres, o sea, eso con respecto, si nosotros consideramos que nosotros somos el 100%. Con lo cual me parece que de alguna manera lo estamos traduciendo así. Cuando tuve que formar gobierno en mi facultad,
y elegí mis secretarios y elegí la gente que me acompañaba, realmente lo elegí de acuerdo a lo que podían ayudar en esta gestión, o sea, lo que sabían, a lo que eran capaces. Y cuando terminé con la elección y pusimos las personas y qué sé yo, me di cuenta que la mayoría eran mujeres realmente, pero no era porque lo busqué. O sea, yo hice lo que se debería hacer, buscar las personas adecuadas o más formadas para los cargos. Y si hubieran sido hombres, serían hombres, pero, o sea, me refiero a que cuando los elegí, terminé dándome cuenta que la mayoría de ellas eran mujeres, ¿no? Creo que hay que evidentemente hacer un trabajo. Creo que las mujeres tenemos que hacernos valer en donde estemos. Yo creo que a veces es, a lo mejor en la industria, digamos, en el sector privado, a lo mejor predomina un poco más el tema de contrato a una mujer o no, teniendo en cuenta la vida que tienen las mujeres, que tienen sus hijos, que están embarazadas, etcétera. Y creo que a lo mejor, yo no creo que en la universidad sea tan inclinada hacia el lado de elegir un hombre o una mujer. Creo que sí, que tenemos un periodo, las mujeres, donde nuestra dedicación de física y de mente, o sea, de pensamiento permanente, tenemos un tiempo de dedicación a nuestros hijos. Yo creo que eso es una cosa importante. Creo que si tenemos que salir corriendo porque nos llaman de un colegio, eso lo hacemos, y no creo que ninguna de nosotros esté arrepentida de haberlo hecho. Creo que no hay que establecer porcentajes de nada. Yo cuando me encontraba que acá tiene que haber un 30% de mujeres en estas listas, y la verdad que me parece que deberíamos cambiar esa cabeza. Creo que todos tenemos que estar en igualdad de condiciones. Creo que las mujeres no están en desventaja con respecto al tipo de vida que tienen que hacer sobre todo cuando son jóvenes. Creo que tenemos profesionalmente, a lo mejor pues se les puede dar cuando terminan sus carreras, que esto les dificulte, pero en la universidad, pero yo soy bastante parcial, porque yo lo veo del lado de mi facultad y lo que pasa en mi facultad. También lo veo del lado de la universidad, que se dan en otras facultades, no es la misma tendencia, pero me gustaría encontrar la razón, porque nadie en un concurso le baja puntos a una mujer porque es mujer. Entonces yo quisiera encontrar de qué manera se están haciendo estas elecciones, o sea, cómo, a lo mejor de esta mesa puede salir de la discusión, ¿no? O sea, ¿por qué en un determinado momento predominan los hombres y no las mujeres en determinadas áreas? Yo voy a dejar a mis colegas, que seguramente van a tener, como yo digo, tienen más pluma, los abogados, los filósofos, las psicólogas, o sea, tienen más pluma que yo al hablar, y realmente van a poder a lo mejor encontrar algunas respuestas. Otra vez, gracias por haber venido, y seguiremos esta discusión. Bueno, si algo tuvieron estos distintos debates, en los cuales tuve la posibilidad de participar en casi todos, solo en uno no pude estar, es el pluralismo. Y yo creo que acá va a ser también una mirada plural de la perspectiva femenina y la participación en la universidad, y por eso es una universidad pública y abierta y plural, para que cada uno pueda expresar lo que piensa con la mayor libertad, aunque sea controvertido. A continuación, entonces, para seguir este debate y enriquecerlo, invitamos a Nélida Cervone, que es la actual decana de la Facultad de Psicología, por supuesto es licenciada en Psicología de la UBA y es profesora titular consulta de la misma facultad. Ha sido docente de grado y posgrado en las facultades de Psicología y Derecho de la misma universidad, y es investigadora y directora de los programas de Ciencia y Técnica de la UBA, jurado de concursos, evaluadora de proyectos de investigación del CONICET, y es también integrante y directora de revistas científicas y comité editoriales de revistas nacionales y extranjeras. Nélida. Muchas gracias, Katy, y muchas gracias por haberme invitado a participar
Ya estuve en otra mesa que me pareció muy interesante de este programa UBA 21. En realidad me parece que es un programa propuesto por el rector y que la Secretaría de Asuntos Académicos con todo lo puso en funcionamiento, y creo que abre caminos para seguir pensando, para seguir reflexionando, y espero que justamente estos caminos sean muy positivos para la Universidad de Buenos Aires. En cuanto al tema de hoy, cada uno, como dijeron, habrá diversidad de enfoques y de perspectivas. Yo voy a, en lo que voy a exponer, va a haber dos partes. Una primer parte, ¿no se escucha bien? Ahora sí, se cayó. Una primer parte tiene que ver con un recordar y también hacer un homenaje, recordando y pensando y reflexionando sobre mujeres poco conocidas y que han sido muy importantes para la creación de las carreras de psicología en todo el país, en la UBA, en la Universidad de Buenos Aires y también en todo el país, y las difíciles situaciones que vivieron y atravesaron, siempre desde la perspectiva que justamente el rol, el desempeño en la universidad, en este caso, de las mujeres está íntimamente relacionado con las transformaciones sociopolíticas y culturales. Ese es un concepto que me parece fundamental tenerlo en cuenta y seguirlo para entender muchas de las cosas que pasaron, por lo menos desde la psicología. Por otro lado, trayendo a la actualidad y saliendo del pasado y de este recuerdo, homenaje a estas mujeres, me gustaría también poder pasar algunas diapositivas que muestran la situación actual de la Facultad de Psicología de la Universidad de Buenos Aires y de otras universidades en distintos temas de importancia. En realidad, la Facultad de Psicología cumple 30 años el año que viene, recién cumple 30 años, es muy joven, pero la disciplina psicología empezó hace bastante tiempo, a fines del siglo XIX y principios del siglo XX, y ha tenido muchísimos desarrollos. Hay algo que ha marcado un profesor importante de nuestra facultad, que es el profesor Besetti, que esa primer parte de la disciplina psicológica que surgió en inicios y fines del XIX e inicios del XX, era una psicología sin psicólogos, y que la verdadera historia de la psicología comienza cuando comienzan las carreras de psicología en las distintas universidades nacionales. En esa psicología sin psicólogos había otras disciplinas y otras profesiones, y no era solo un tema que sí estaba presente, el tema en el principios del siglo XX, el tema de la no participación de la mujer y de la mujer en la vida privada y en la vida doméstica y en la mujer alejada de la universidad, sino también que era un tema en donde la psicología provenía de los médicos, provenía de otras formaciones, como por ejemplo del derecho y de la criminología, también provenía de muchos pedagogos que tuvieron muchísimo lugar en la disciplina psicológica. Y luego otra situación que pasa el tiempo y se produce, y que es algo donde sí empiezan a participar los psicólogos, muy despacito y pocos psicólogos, pero con fuerza. Y también aparecen las mujeres, despacito y con fuerza. Claro que estamos a mitad del siglo XX y los procesos de transformación de mitad del siglo XX hay que tenerlos muy en cuenta para entender con lo que pasó con la mujer en la universidad y con la mujer saliendo hacia el mundo
desde su familia o de una situación muchísimo más doméstica. Las transformaciones han sido muchas, quizás no nos damos cuenta porque es bastante cercano todo lo que ha pasado y muy aceleradamente. Hay muchos movimientos que hemos vivido o que hemos conocido a través de la lectura y a través del estudio, pero bueno, la década del 50 y del 60 fueron de muchísima importancia para que la mujer tomara muchas situaciones, entre otras la de las mujeres feministas. Desde principios del siglo XX las mujeres con el sufragio estuvieron muy presentes y también aparecieron en la universidad. En psicología, que es lo que me quiero referir especialmente, las dos primeras cátedras de psicología aparecieron en la Facultad de Filosofía y Letras y provenían de dos médicos, Horacio Piñero, que tenemos en nuestra facultad el Museo de Psicología Experimental que estuvo en la Facultad de Filosofía y Letras de Horacio Piñero, y también la primer materia que él dictó. Era una psicología basada totalmente en la biología y en la fisiología. Y también la otra cátedra que existía en la Facultad de Psicología la tenía el doctor José Ingenieros, que también tuvo mucha importancia en el desarrollo de la psicología, pero viniendo de otras profesiones. Así que es verdad, la historia de la psicología no comienza con psicólogos, sino con el aporte de otras disciplinas. Y no comienza con mujeres, pero rápidamente se van incluyendo mujeres. En realidad hubo mujeres de otras disciplinas importantes, tenía datos que me interesa decirlos con exactitud. La Asociación de Universitarias Argentinas de 1904, que me parece que es un dato que tenemos que recordar, la Liga Feminista Nacional de 1909 y la Liga Nacional de Mujeres Librepensadoras, fundada también en 1909. Además es importante destacar el puente entre psicología y pedagogía. En ese sentido, Graciela Morgado ha investigado y ha escrito mucho, y esa ecuación mujeres, madres, maestras, ella la ha escrito mucho y nosotros realmente hemos seguido mucho pensando y reflexionando sobre esa situación. También en esa época hubo mujeres, justamente en esta línea, como Alicia Moró, que muchas mujeres provenientes del socialismo y que paradójicamente estuvo, antes de ser médica, en la Facultad de Filosofía y Letras, en la cátedra de Piñero, con la psicología experimental. Y me parece que es algo muy interesante por la fuerza que tuvo Alicia Moró, la impronta de la mujer que ella fue, y de otras mujeres socialistas que tuvieron mucho que ver con el desarrollo de la medicina, pero también el aporte para que luego surgiera la psicología. También me parece importante en otras facultades el aporte, la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad de La Plata, de varones, Víctor Mercante y Rodolfo Zenet, que crearon los archivos de psicología y ciencias afines, donde pudieron publicar mujeres no psicólogas, pero que escribían de psicología. Promediando el siglo XX y a partir de 1930 viene una época muy difícil en nuestro país, la época del 30. Bueno, hay cambios, se alejan los que estaban en las facultades de Filosofía y Letras, como Alejandro Korn, que había sido un reformista con mucha fuerza, y la línea médica estuvo sostenida por otras personas como Mouchet, y apareció también mucha influencia de Ortega y la filosofía alemana en Francisco Romero y Amberini, que son profesores fundantes de la psicología desde la Facultad de Filosofía y Letras. En la década del 50 aparece la fundación de las primeras carreras de psicología en todo el país.
y aparece justamente mujeres, psicólogas y no psicólogas, que tuvieron un rol fundamental, porque fueron las que diseñaron las primeras currículas de las carreras de la psicología. Y son a ellas a las que quiero realmente recordar. Me interesa muchísimo recordar a alguien bastante desconocida, por supuesto que no era psicóloga, pero que creó el primer programa en la Universidad del Litoral de Rosario, Herminda Benítez, y que creó la primera carrera de asistencia en psicotecnia, que fue una preprofesionalización de los psicólogos, y juntos con otras personas, el doctor Lambruschini, su marido, trabajaban juntos, y Armando Astivera crearon la currícula de la carrera y tuvieron muchísima importancia en hacer un acto distinto, crear una carrera donde empezaron a tallar las materias de psicología. Otra médica importante fue Fernanda Monasterio, que crea justamente en los años 50 la carrera de psicología en la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de La Plata. Tuvo mucho que ver con la impronta pedagógica, pero de ahí surge la carrera de Psicología de La Plata, y ella da psicología evolutiva, psicología general, además de dar biología humana. Otras dos profesoras que voy a nombrar, una Estelma Reca, que quizás muchos de ustedes nombraron, también médica, que tuvo mucho que ver en la atención de niños y adolescentes en el Hospital de Clínicas, y que fue una de las profesoras que entró formando la primera currícula de la Facultad de Psicología, junto con otros que fueron muy importantes. Víctor Berenstein, que fue muy importante, y una persona que murió hace poco y que nos acompañó a todos los que somos de la Facultad de Psicología durante todos estos años, que es la profesora Nuria Cortada de Coan. Ella fue la primer psicóloga, se graduó en Estados Unidos, tuvo un máster en psicología, no podía hacer la carrera de psicología porque no existía en la Argentina, esto era 1957 y 58, e hizo un aporte fundamental para lo que es hoy desarrollos de los test, de la psicometría, de la estadística, y nos acompañó durante todo este tiempo. También estuvo en la DOE no existía en ese momento, pero sí un servicio de orientación vocacional para estudiantes, donde Nuria fue muy importante. La DOE es una dirección excelente de aporte a toda la comunidad de estudiantes de todo el país, y Nuria tuvo un papel fundamental cuando se creó la Facultad de Psicología. Es decir, que son aportes que no nos podemos olvidar y que son el aporte de las mujeres. ¿Por qué estas mujeres pudieron y abrieron la puerta para otras mujeres? Porque había un cambio social y cultural que se estaba produciendo en el siglo XX y que hoy continúa, y que permite que la mujer esté insertada en la universidad. Que hay que hacer muchas cosas más, también creo que es así, pero creo que hay muchas cosas para homenajear y agradecer. En la Facultad de Psicología, para terminar, quiero pasar estas que vos me vas a ayudar. En la Facultad de Psicología es muy importante, esto no es solamente de la Facultad de Psicología, también es un censo que agradezco a un psicólogo argentino, Modesto Alonso, que recupera la información de la psicología en todo el país, y donde ustedes pueden ver claramente, yo no lo veo tanto como para contarles. Bueno, lo voy leyendo. Ahí está. Es importante los años de creación, sí. Es importante los años de creación de las carreras. Son todos de la década del 50, salvo las más nuevas.
la Universidad Nacional del Comahue de 2004 y una carrera muy especial que se creó en la Universidad Nacional de La Rioja, que es de Psicología Organizacional. Ustedes verán ahí los egresados totales que tenemos, solo de universidades nacionales, 57.060 egresados. Y tenemos alumnos que están estudiando, 6.147 en el total de universidades nacionales, solo en el año 2012, que es el que se hizo este relevamiento. Por supuesto, las diferencias por género son un 80% de varones y un 80% de mujeres. Acá vemos justamente la cantidad total. Lo que pasó, eso no lo puedo hablar hoy, pero todos nosotros lo vivimos y lo conocemos, lo que fue la ataque masivo al país, en primer lugar, y a la universidad, desde antes del proceso, desde Onganía, las situaciones de destrucción que se hicieron, y surgieron en esa época y después gran cantidad de universidades privadas que acá se suman a la universidad pública para dar un total de estudiantes de psicología egresados de 88.290, que es un número sumamente importante, y una relación de género entre 80 y 20 que se sigue conservando. Los egresados, acá tienen la cantidad, la cantidad de alumnos ha ido sumándose y hubo saltos. De los 474 psicólogos de 1965 se pasa a 5.700 en 1975 y en el 2012 a 88.290. Hay en este momento 10 universidades nacionales que tienen carrera de psicología y 31 universidades de gestión privada que han crecido desde las primeras, surgen en el ataque a la universidad pública desde los gobiernos previos a la dictadura y en la dictadura. La cantidad de estudiantes es de 84.772. En cuanto a la relación de género, es verdad, las mujeres, aquí está la relación de los graduados, psicólogos activos y psicólogas activas, 83 y 17, y estudiantes de psicología, 79 y 21. En cuanto a la Facultad de Psicología, y ya termino, en el área académica tenemos los ciclos de formación general, son un total de 30 profesores regulares, de los cuales 16 son varones y 14 son mujeres, así que es un número equilibrado entre varones y mujeres. En el ciclo de formación profesional, 8 varones y 6 mujeres, todos concursados y a cargo de las materias. Donde se le destacan las mujeres en las prácticas profesionales. Las prácticas profesionales son las que se realizan en los hospitales públicos, en los centros de orientación laboral, en los centros de salud, y hay 26 mujeres y 20 hombres. También el tema de género, que es un tema de suma importancia, está incluido en la currícula de grado. Acá están las materias de la currícula de grado que tienen temas de género y también la currícula de posgrado con sus temas de género. En el área de investigación hay una proporción un poquito mayor de directoras de proyectos de investigación, mujeres que hombres, 55 sobre 44, 61 sobre 38, 57 sobre 42, así también otro tipo de proyectos, todos vigentes al momento actual. Lo mismo pasa con los proyectos de desarrollo tecnológico y social, que acá hay una directora presente, 2 mujeres y un hombre. Los becarios SUBACIT también hay una distribución de un 66 y un 33, más o menos se mantiene, es más la culminación de doctorado que parece ser
que las mujeres becarias de doctorado persisten con su beca hasta culminar el doctorado. También aquí están las líneas de investigación sobre el tema género de la Facultad de Psicología. Y en cuanto a las autoridades, en el Consejo Directivo son 10 mujeres y 6 hombres. Esas son las proporciones de los titulares de todos los claustros, estudiantes, graduados y profesores. Y en la gestión somos una decana, una vicedecana, mujeres, 3 secretarios varones y 3 secretarios mujeres y 4 subsecretarios varones y mujeres. No han sido elegidos por ser varones o mujeres, sino que somos un equipo que trabajamos juntos y que tiene esta característica. Bueno, esta es una investigación de la Universidad de Mar del Plata que no voy a pasar, pero lo último que quiero recalcar es que justamente la universidad ha hecho mucho y ha podido realmente proponer este programa. Tenemos que seguir adelante. La mujer se ha integrado porque la mujer está ligada a los cambios y a las transformaciones sociales, y esos cambios y transformaciones sociales tienen que seguir con empuje desde cada lugar y desde cada uno de nosotros. Bueno, muchas gracias. Bueno, a diferencia de las 2 decanas que van a continuar en este panel, las 2 decanas que van a completar la exposición en esta tarde son las 2 primeras decanas electas, creo, de sus respectivas unidades académicas. Como señaló la decana Ranz y no lo señaló la decana Cervone, ellas ya tuvieron algunas decanas electas antes de ser decanas. Pero en el caso de la Facultad de Filosofía y Letras y en el caso de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, no es así. En el caso, la que va a continuar en la exposición es la decana actual de la Facultad de Filosofía y Letras, que es licenciada y doctora en Educación, y aparte de ser profesora en el área de investigación educativa, es una reconocida académica que muy tempranamente se dedicó y con valentía a estudiar los problemas de género y educación, género y sexualidades, así que bueno, tiene un aporte sustantivo y valiente a esta temática muy tempranamente cuando no era tan difundido en el ámbito académico y en el ámbito de la educación en particular, del cual yo también provengo, el tema de género y educación. Así que bueno, le invito a la decana Graciela Morgade que nos acompañe con sus reflexiones. Bueno, gracias. Efectivamente me dediqué como docente, como investigadora a temas de género y educación y en particular a la construcción social del trabajo docente y en particularmente a la construcción de la autoridad femenina, de modo que son temas que no me son para nada ajenos, pero en realidad nunca tuve la oportunidad hasta el momento de pensar en la experiencia, en la conducción de la facultad, así que celebro que hayamos podido concretar esta actividad y las que seguirán. Y bueno, de alguna manera, para compartir algunas premisas, desde dónde venimos y vengo pensando este lugar, quisiera decir que me inscribo en una tradición que plantea que una mujer no nace mujer, llega a ser mujer, y que en ese sentido este panel, Mujeres y Decanas, está poniendo 2 términos que no son absolutamente independientes, porque creo que cuando estamos hablando de mujeres y cuando estamos hablando de decanas, estamos hablando de poder, en ambos casos. Pensando en mujeres porque decía, trabajo en una tradición que sostiene que cuando hablamos de cuerpos sexuados no estamos hablando de una esencia, no estamos hablando de una naturaleza, estamos hablando de una construcción social, de relaciones sociales. Y por lo tanto, ser mujer en realidad es parte de una construcción dialéctica entre una dotación material, efectivamente hay una materialidad del cuerpo, pero también,
y fuertemente incidiendo en qué deviene una, relaciones de posibilidad que se articulan también en el capitalismo en que vivimos, ¿no? Un capitalismo industrial y financiero cada vez más internacionalizado y que de alguna manera pone limitaciones de clase y también étnicas y también de tradiciones culturales, religiones. Bueno, de alguna manera somos mujeres, o una mujer es una especie de síntesis de todas esas determinaciones, más las oportunidades más personales, más individuales, familiares, y qué puede hacer una, porque en algún momento de la vida una hace algo con eso también, pero siempre estamos hablando de relaciones de poder, ¿no? Creo también que cuando hablamos de decanas, hablamos de relaciones de poder, y ahí quiero hacer también un honor a mi propia proveniencia en la militancia, en el movimiento social de mujeres y también en la Facultad de Filosofía y Letras, en los espacios de desarrollo de los estudios de la mujer. En el año 1992 se creó el área interdisciplinaria de estudios de la mujer, actualmente estudios de género, y efectivamente yo, que era muy chiquitita, no tanto, pero bastante chica, participé en la creación del área y bueno, y de alguna manera creo forma parte estructural de mi formación. Y digo, hay una pregunta que se hicieron muchas personas en el debate sobre el cupo femenino. Creo que Cristina está trayendo ese tema, ¿no? Si hay que poner un cupo, no hay que poner el cupo. Pero vi una frase que se decía y me parece que es interesante recuperar en esta oportunidad, se decía, pocas mujeres en la política cambian las mujeres. Muchas mujeres en la política cambia la política. Y de alguna manera creo que esto trae a la discusión respecto de si para entrar a un mundo que es un mundo fuertemente masculino, porque de eso se trata, ¿no? Estamos hablando de las primeras mujeres en cada lugar, obviamente reitero, con también sus condiciones de clase social que siempre están incidiendo en la construcción de las posibilidades, pero digo, ¿es necesario masculinizarse para entrar en un mundo masculino? O bien, ¿qué es lo masculino en los modos hegemónicos de ejercicio del poder, ¿no? Y bueno, creo que adelanto la respuesta. Efectivamente, creo que en el patriarcado muchas mujeres tuvieron que masculinizarse para acceder a cargos de poder en diferentes espacios, profundizando los rasgos también socialmente considerados masculinos. Pero de alguna manera, si pensamos, bueno, ¿qué encierra esa frase, se masculinizan? ¿Qué es lo negativo de masculinizarse? O sea, ¿cuál es el problema de masculinizarse? O, para decirlo de otra manera, ¿qué perdemos y qué ganamos las mujeres en nuestra experiencia histórica si queremos acceder a cargos de poder? ¿Qué vale la pena conservar y qué vale la pena tal vez no conservar y desligarnos de la experiencia de lo femenino? Y ahí, digo, me gustaría también, son hipótesis de trabajo, pero pensar en el imaginario hegemónico del poder, porque el poder concentrado es un imaginario, tiene adscripto una serie de símbolos que lo hacen violento. El poder concentrado parecería que es un poder violento. Entonces, por ejemplo, el Estado es pensado como el monopolio del uso de la fuerza, ¿no? en su definición más tradicional. La violencia puede ser material, puede ser simbólica, pero suele ser amenazante. Y también existe como concepto el concepto de autoridad, en que ya autoridad es pensada como una delegación, ¿no? Ya en la autoridad hay una delegación de alguien que de alguna manera consensuada o algo consensuada, reconoce que, bueno, que le puede dar a esa persona que está en el lugar de poder también la posibilidad de, bueno, de desarrollar un proyecto, de desarrollar sus intereses y para una comunidad, para una institución. O sea que vale la pena que esa persona lo haga
donde ya el imaginario de la violencia del poder aparece como más, no digo eliminada, pero tal vez reducida. Y doy toda esta vuelta porque estaba queriendo decir decana se llega a ser, entonces creo que decana se llega a ser, pero no creo que sea necesario encarnar las formas violentas. Cuando digo violentas estoy hablando en un sentido teórico, ¿no? De lo masculino, el poder es violento, los hombres son violentos, por lo tanto los hombres tienen que estar en los lugares de poder. Creo que eso es lo que tenemos que discutir, creo que si masculinizarse es eso, yo por lo menos no lo comparto, pero sí creo que hay otras formas de poder que hemos históricamente, nuevamente digo, no esencialmente, históricamente desarrollado las mujeres, que tienen que ver con una experiencia social, probablemente el movimiento social de mujeres y una cierta solidaridad de haber estado excluidas de muchos sectores y que de alguna manera también forman parte del patrimonio femenino, de la experiencia histórica, no esencial, no natural, histórica, que las mujeres venimos desarrollando. Y por lo tanto, reitero, si una mujer no representa en sí al poder, tendrá que construir una legitimidad. Y creo que una manera de ganarse la legitimidad es masculinizarse. Otra manera de ganarse la legitimidad y ganar elecciones, porque para llegar a estos lugares además hay que ganar elecciones, es también apelar a algunas otras de las prácticas que históricamente se vienen desarrollando en la forma de ejercicio del poder. Yo digo, bueno, una mujer decana en filosofía y letras, ¿no? Llegamos a la experiencia que por lo menos estoy tratando de pensar en conjunto. De alguna manera, y lo decía Katy recién, una mujer votada en filo, hubo una decana, fue Adriana Puiggrós en el 73, y bueno, fue normalizadora, duró no mucho tiempo, es tal vez mi antecesora y para mí es parte de una genealogía de una mujer que admiro profundamente, pero bueno, lo que es cierto es que 40 años más tarde recién es votada una mujer en la Facultad de Filosofía y Letras. Trinchero, el decano anterior, dijo cuando estábamos en alguna de las situaciones de elecciones, es tiempo que la facultad tenga una mujer decana, ¿no? Y yo creo que no lo decía solamente para sancionar, para hacer una especie de reto colectivo respecto de, bueno, una vez por todas tiene que haber una mujer que podría ser, ¿no? En una facultad que tiene efectivamente una matrícula altamente femenina y también un sector docente, sobre todo en los cargos inferiores de las cátedras, fuertemente femeninos, ¿no? El área de estudios de género cumplió 20 años, y la facultad va... Bueno, la facultad va a cumplir 120, hagan... creo que también el decano anterior estaba hablando de un tiempo institucional, de que algo tenía que pasar, ¿no? ¿Qué es lo que tiene que pasar en la facultad para que una mujer sea decana? ¿Qué pasó en estos 40 años? No tengo tiempo de analizarlo y creo que acá tampoco es necesario. Pero la facultad nuestra tiene fuertes desafíos en este momento que de alguna manera creo tienen que ver con trabajar con 9 carreras, 11 departamentos, 23 institutos, 10 doctorados, 14 maestrías, 5 sedes. Podría poner muchos nombres, pero claramente la tarea es profundizar los procesos de democratización que venimos llevando adelante. Creo que es institucionalizar cada vez más las formas de trabajo de la facultad y sobre todo reunir partes muy fragmentadas en un momento en que para sostener públicamente el valor de lo que hacemos en las ciencias humanas y las ciencias sociales tenemos que juntarnos todos y todas y me da la impresión de que esa es una necesidad vital para seguir existiendo, ¿no? Y que de alguna manera, bueno, yo
venía trabajando en la facultad, fui secretaria académica y de alguna manera también digo, posiblemente algo de esta experiencia femenina sea lo que para la facultad pueda ser interesante e importante de ser votado, ¿no? Yo hice todo lo que había que hacer en la facultad, fui ayudante, JTP, profesora, también dirigí investigación, becarios, proyectos, fui secretaria académica, fui directora del Departamento de Ciencias de la Educación, fui creadora de la IEM, del área de estudios de la mujer, tuve una experiencia de gestión. Creo que una parte de la llegada de una mujer a cualquier lugar es que tiene que mostrar que trabaja mucho. Que trabaja mucho, a las compañeras trabajadoras, que trabaja mucho y que también creo que pone el cuerpo, y forma parte de una reflexión que tiene que ver inclusive con mi propia tesis de doctorado. Poner el cuerpo significa enfrentar los problemas, estar ahí cuando hay que estar y de alguna manera generar un horizonte de legitimidad que hace que una orden pueda ser cumplida, ¿no? Para decirlo de otra manera, muchas veces una dice, hay que hacer esto, pero el fundamento último para que la otra persona haga lo que una dice que hay que hacer es porque una lo hizo primero. Y esa forma complicada, desgastante, agotadora, porque si no hay una mediación simbólica, hay que estar todo el tiempo ahí. Es agotadora, pero al mismo tiempo creo es la única que por el momento tenemos, que es trabajar mucho, estar en los momentos de problemas. Y en este momento, por ejemplo, en la facultad, estamos atravesando un momento difícil, institucional, vinculado con el espacio público, y escucho una y otra vez que lo valioso de que la decana esté cerrando la puerta de la facultad, fíjense, una imagen complicada, digamos. Pero de alguna manera estamos teniendo un problema institucional en gobernar los espacios y lo que hace la decana es estar ahí y hay algo de ese lugar que está siendo valorado por la institución. O sea que de alguna manera yo misma me reconozco como una persona que emerge de un espacio. Yo me reconozco como que emerjo de un movimiento de mujeres, que soy feminista y que también trato de conservar las mejores tradiciones de la producción de las mujeres, en particular formando equipos, proyectos colectivos. Acá hay muchas de mis compañeras de equipo, sosteniendo el valor del cuidado y también del respeto por todos, por todas. Y también creo inscripta en un proyecto de pensar la universidad. Y ahí creo que también, bueno, yo misma pertenezco a un espacio que se autodenomina Otra Uva es Posible. Y también pensamos que la Universidad de Buenos Aires necesita una mirada que tiene que ver con más democratización, más inclusión, mayor sentido social del conocimiento. Y espero, y en este panel que tiene que ver con pensar a la aula del siglo XXI, pensar el futuro, ojalá esta tradición colectiva, de proyectos compartidos, de proyectos asumidos de manera colectiva, pueda ir cada vez más atravesando nuestros espacios en este panel. Por ejemplo, somos mujeres decanas y la secretaria académica de diferentes espacios políticos de la facultad y de la universidad y del país, y estamos juntas pensando a la UBA, y creo que esta es una de los aportes, uno de las producciones políticas que el movimiento social de mujeres mostró que es capaz de hacer a nivel legislativo, con muchas iniciativas, y ojalá también pensando a nuestra universidad que lo necesita, como estudiantes, como no docentes, como docentes tenemos que seguir pensándonos desde esta perspectiva. Bueno, yo dejo acá y gracias.
Bueno, en último término, va a hacer uso de la palabra la decana de la Facultad de Derecho, la doctora Mónica Pinto, que es profesora titular de Derecho Internacional Público y Derechos Humanos y Garantías y actualmente es la coordinadora del Programa de Derechos Humanos de la UBA. Por supuesto, no voy a decir su extensísimo currículum, simplemente la invito a hacer su exposición. ¿Cómo les va? Buenas tardes. Un placer estar con todos, agradecida de la concurrencia. Yo quiero agradecerle a Graciela Morgade que tuvo la idea de este panel, que me vino a ver un día y me dijo, ¿te parece que hagamos esto? Y me parece una gran idea. Y quiero agradecerle a Katy que lo haya organizado y a Cristina y a Nélida que se hayan sumado. Así que contenta de que el panel se haya dado. Dicho esto, varias cosas. La primera es que estamos hablando de mujeres y decanas, experiencias y perspectivas de la conducción femenina en la UBA. Digo, el que hablemos de las mujeres ya es una primera indicación de que estamos en problemas y que estamos en problemas en relación con algún que otro elemento que tiene que ver con la igualdad. Ustedes saben que Graciela habló de educación y género porque eso fue lo suyo, Cristina de la investigación, Nélida de cómo se hizo la psicología. Yo solo tengo chapa patente para hablar de derecho y de derechos humanos y eso es lo que voy a hacer. Intentando, me parece, no decir cosas muy distintas de las que se escucharon acá, pero puestas en los términos en los cuales yo sé hablar. Digo, sé hablar también en castellano, aparte de hablar en derecho, pero intentando que el derecho esté lo más castellanizado posible. Yo creo que el tema de que hablemos de los derechos de las mujeres ya nos pone en problemas, porque en realidad nosotros vivimos en una democracia que tuvo un estatuto fundante allí en la mitad del siglo XIX, cuando el constitucionalismo clásico inspiró la mayoría de las constituciones de las antiguas colonias europeas, y nosotros militábamos en ese campo, pero que tiene una nueva lectura con el restablecimiento democrático de inicios de la década del 80. ¿Y por qué digo que tiene una nueva lectura? Porque básicamente la democracia que se instala después del 10 de diciembre del 83 es una democracia de derechos con base en una experiencia muy traumática y en una decisión política de que de ahora en más el respeto de la libertad y la dignidad de todas las personas en condiciones de igualdad y sin discriminación nos compromete como país, compromete internacionalmente al Estado. Digo, esto es básicamente ir a la cuna de los derechos humanos. Y cuando las normas de derechos humanos, y no quiero dar clases, simplemente una pastilla para empezar a elaborar, largaron, las normas eran toda persona tiene derecho a tal cosa. El problema es que a poco de andar nos dimos cuenta que el toda persona no nos incluía. Sencillamente, nosotras no entrábamos en el toda persona. No quiero hacer un alarde sexista, pero la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano no se refería a las mujeres. Entonces, el toda persona no tenía nada que ver con nosotras y básicamente en ese momento y hasta el día de hoy, digo, la nota revolucionaria de los derechos humanos, que es el principio de igualdad, es lo que falla. Digo, no hay por dónde darle, lo que sale mal es la igualdad. Y lo real es que a nosotras no nos consideraron como iguales para la titularidad de derecho, más allá de todas las diferencias biológicas que podamos tener con los hombres, porque quedamos embarazadas nosotras, porque parimos nosotras. Lo cierto es que no nos pensaron como iguales para la cuestión de los derechos. Entonces, obviamente, de esto las mujeres se dieron cuenta bastante antes de que la noción de derechos humanos se consagrara a nivel universal y las teorías feministas y la Segunda Guerra que pone a las mujeres en un campo de trabajo muy interesante y después le dicen, bueno, ahora volvés a casa a batir bizcochuelos y una dice, no, yo aprendí a hacer otras cosas en la vida, las quiero seguir haciendo. Digo, uno tiene posibilidades de mirar el tema de la experiencia o de la perspectiva de la conducción femenina de una universidad como la nuestra, pensando, como lo hicieron algunas feministas, en el aporte original que las mujeres podemos hacer. ¿Qué hacemos las mujeres cuando nos dan el poder y nos ponen de decanas? ¿Qué cosa distinta hacemos de las cosas que hacen los hombres?
Bueno, tradicionalmente las mujeres siempre fuimos geniales para ser enfermeras, maestras, todo lo que tiene que ver con el cuidado es lo más rápido que fue lo nuestro. Y entonces digo, en ese sentido podríamos llegar a tener alguna nota distinta de la que tienen los hombres, pero no está escrito en ningún lado que no podamos reaccionar o que puestas a trabajar en diversos ámbitos reaccionemos distinto de los hombres. Por lo que decía Graciela hace un rato, porque básicamente muchas de nosotras nos masculinizamos para poder entrar en determinados ámbitos y hacer cosas, y entonces digo, la diferencia de reacción o la diferencia de comportamiento entre hombres y mujeres no se ve demasiado. Digo, hay posibilidades de decir que nuestro enfoque es distinto y que nosotros aportamos una cosa distinta cuando estamos en determinados lugares. Pero también hay una posibilidad de decir que en realidad, en un mundo general, y no solamente el de la UBA, en el que nosotras somos cuando menos la mitad, hay argumentos de igualdad y de legitimidad que abonan la teoría de que nosotros estamos subrepresentadas. Digo, para ponerlo en términos positivos. Nosotras somos las subrepresentadas, para no decir que hay una excesiva representación masculina en muchos ámbitos. Una excesiva representación masculina que además se ve con total independencia del desarrollo o el desenvolvimiento de cada uno. Cuando un hombre a la cabeza de una institución hace todo mal, a nadie se le ocurre pensar que no hay que volver a elegir hombres. Pero cuando una mujer a la cabeza de una institución hace todo mal, las primeras que pensamos, qué horror, ¿cómo nos puede estar pasando esto? Somos nosotras, que tenemos una gran conciencia tribal. A la primera que hace algo mal, todo nos sale mal a todas. Entonces, digo, hay una subrepresentación femenina y esta subrepresentación femenina está dada por el hecho de que nosotros somos una institución democrática y nuestra democracia al interior de la UBA va a ser muchísimo más plena cuando las mujeres podamos ser ciudadanas completas en la UBA, cuando no tengamos que andar abriéndonos espacio a los codazos. Digo, si pensamos que la democracia la trajo a Pasquini a farmacia y bioquímica y pensamos que a partir de ahí llegan las decanas, uno tiene que sacarse el sombrero y saludar y decirle gracias a Pasquini, gracias a Carmen Córdoba, que fue la primera y única en arquitectura y que contaba que el día que creó los diseños, que dicho por todos los decanos son las carreras más populosas, le dijeron qué suerte que vino una mujer para poner las carreras de corte y confección. Digo, es así de claro, lo dijo Carmen Córdoba y está en alguna de las entrevistas que se publicaron en los periódicos. Digo, gracias a Sara Slapak, gracias a Susana Mirande en veterinaria, a Regina Vikinski, a Betty Guglielmotti. En algún momento los astros se alinearon, como están alineados ahora, y creo que fueron 4. Si Slapak, Vikinski, Mirande y Carmen Córdoba, por el periodo que Carmen estuvo en arquitectura, coincidieron, pudieron haber sido 4 como somos nosotras ahora. Pero el bingo nunca pasó de 4. No apuesten a más de 4 porque hasta ahora el único número ganador es 4. Entonces, ¿qué es lo que sucede con esto? Yo sí creo que hay una diferencia de cómo gerenciamos las mujeres y cómo gerencian los hombres. Graciela lo dijo, nosotras estamos muchas horas. Y cuando pasa esto yo digo, bueno, ¿será porque somos las primeras y entonces no tenemos otra mujer para saber si nosotros somos más lentas que nuestras predecesoras y por eso necesitamos el doble de tiempo? No lo sé. Cuando Graciela decía, qué bueno, la decana cierra la puerta, es como cuando a mí me dicen, qué linda está la facultad, y yo contesto automáticamente, la barro todas las mañanas, y la gente sigue caminando, y me dice, ¿cómo que la barres? Digo, bueno, la barro todas las mañanas. A mí me parece que hace mucha falta poder pensar estos temas al interior de la UBA. Cuando yo asumí, porque soy la primera de las mujeres que asumen el decanato de la Facultad de Derecho, pensé que tenía que transformarme en un motor en el tema del género. Una nota al pie simplemente. Por la edad que tengo, yo soy de la primera generación de las mujeres que trabajamos derechos humanos desde el derecho y como todos los que empiezan en algo, soy una gran generalista. Digo, mis estudiantes graduados son los que son especialistas en niño, mujer, en pitos y en flauta. Pero yo no. Entonces digo, bueno, voy a ser una especialista en género, llamé a algunas de mis estudiantes graduadas y con doctorados en género y dije, vengan en ayuda de su mayor. Pero básicamente lo que hay que hacer es concientizar en materia de género. Concientizar, y la concientización hoy es como decía Cristina que le pasó a ella cuando era estudiante. El 99% de nuestras estudiantes, estamos hablando del renglón de los 18 a los 23, son gente que cree que tiene la vida organizada porque están en pareja y porque la pareja les cuida al niño la noche que salen a cenar con sus amigas.
El problema es que cuando uno les pregunta, ¿vos trabajás? Sí. Y en la entrevista de trabajo, ¿qué te preguntaron? Y después de estar media hora, uno sale, me preguntaron si iba a quedar embarazada pronto. Y uno lo mira al de al lado y le dice, ¿y a vos te preguntaron lo mismo, Juancito? Y a Juan nunca se lo preguntan. Digo, explicarles a nuestras estudiantes hiperjóvenes que crecieron en un mundo democrático, con los derechos en la Constitución, y que entonces hablan de los tratados de derechos humanos con una rapidez increíble, que tengan que entender que el tema del género es un tema de poder, como decía Graciela recién, es un tema de poder. Y el tema es darse cuenta de que esto no es tan, no es que nosotras estamos acá porque ya está todo hecho, no está nada hecho, no está nada hecho. Vivimos en un mundo globalizado donde no hay productos cerrados, donde todo se construye todos los días, la democracia se construye todos los días y nuestra participación en la democracia también. La forma en que nosotros contribuimos a esa democracia, la visión que les damos, las cosas que hacemos, son de construcción cotidiana, pero son de ayer a la mañana. En 1968, hasta 1968, las mujeres casadas éramos incapaces. Recién desde 1985 las mujeres podemos parir un niño o una niña y tener algún grado de dominio sobre ello como patria o mater potestad. Pero hasta ese momento las niñas y niños que nosotros paríamos, estaban totalmente, tenían un destino decidido por su papá, que obviamente si el papá era buena gente y se sentaba con nosotros y lo convenía, todo fantástico, pero si el papá no era buena gente, perdiste. Y como esto, otras cosas. El adulterio de la mujer y del hombre, finalmente el adulterio partió del código y no lo tenemos, pero durante tiempo nosotras éramos adúlteras así, por una cuestión de microsegundo, y los hombres para ser adúlteros tenían que probar que tenían manceba, lo cual, si hay alguna discriminación en la vida, miren lo que es ser manceba. Entonces hay miles de cosas por las cuales, en realidad, nosotras tendríamos que pensar que el argumento de la igualdad es un argumento, y es un argumento tan valioso como la democracia en sí misma. No es democrática una institución o no es democrático un país que no hace esfuerzos para que sus ciudadanos estén en un pie de igualdad en el tema de la titularidad de derechos. En el ámbito de la academia, que es donde nosotros estamos, de la investigación, de la docencia, está la meritocracia. La meritocracia es una cosa que si vos sos bueno, tenés doctorado, postdoctorado, buena tesis, qué sé yo, avanzás y el otro que es más flojo se queda en ruta. Pero el problema es que la meritocracia computa tiempos y la biología también. Entonces nosotros solo podemos ser madres, en principio, sin ayudas externas, en algún periodo de nuestras vidas. Y claro, cuando perdiste ese tren, resulta que volviste a la carrera académica y en el interín, mientras entre mamaderas, partos, pañales, escuelas y otras cosas, porque además nosotras queremos tener nuestros hijos y queremos ser buenas madres de nuestros chicos, no queremos tirarlo por ahí que se haga cargo otra. En ese interín, el compañero de ruta con el que estudiamos toda la carrera se doctoró, tiene postdoctorado, se fue a Harvard, fue a Yale, vino, escribió 5 libros y claro, ya te vi, escribió 5 libros y claro, nosotras nos quedamos en ruta y no podemos llegar. Entonces me parece que también en la evaluación meritocrática hay tiempos para computar. No todas las horas son de 60 minutos y no todos los minutos son de 60 segundos. O en todo caso, si esto es así, hay relojes que tienen un compás distinto que otros relojes. Y creo que esos relojes también nos toca a nosotras computarlos. Si nosotras no hacemos un espacio para que esos relojes estén, lo nuestro se complica mucho. Yo sí creo que hay instrumentos que ayudan a restablecer las igualdades. El cupo es una política por ahí antipática, pero si no hubiera, al día de hoy no, a diciembre del 2013, en las estadísticas de la Unión Interparlamentaria, la Argentina tenía un 36.6% de mujeres en la Cámara Baja, o sea, en diputados, y un 28% en el Senado. Yo les aseguro que si no hubiera ley de cupo, esto no sería así. De ninguna manera sería así. Más allá de que las leyes de cupo o los ascensos también tienen que ver con relaciones de familia. A veces es más fácil si tu marido, si tu hijo, si tu gobernador, en fin.
Pero me parece que, por antipáticos que sean algunos de estos expedientes, en definitiva cumplen una tarea pedagógica. Digo, del mismo modo que las muletas te ayudan cuando tenés un yeso en la pierna. Claro que todavía no hemos visto si cuando te sacan la muleta aprendiste a caminar y sin el yeso. Digo, si sacamos los instrumentos estos hoy, estoy segura que volvemos a foja cero en muchos ámbitos, porque sigue siendo el debate. ¿Por qué ella se va a llevar tal cosa si el que tiene más votos soy yo? Que es el debate totalmente tradicional de los hombres en este espacio. Incluso en un país con una presidenta votada y votada por una mayoría que supera el 50%, hay solo 3 ministras en el gabinete. Digo, no es ciencia infusa esto. Yo creo que nosotras estuvimos siempre en la Universidad de Buenos Aires. A nosotras nos abrieron la puerta y nos dejaron inscribir en las carreras y nosotras aprobamos exámenes y conseguimos diplomas. Yo creo que nosotras entramos, de a poco, pero entramos en la docencia. Creo que nosotras entramos, de a poco, pero entramos en la investigación. Creo que nos está haciendo más difícil entrar en la gestión. Y nos está haciendo más difícil por un montón de cosas. El punto 1 es porque, y Graciela lo señalaba, los porcentajes de mujeres son más altos en los escalones más bajos de las cátedras. Digo, son muchas más las profesoras adjuntas que las profesoras titulares. Y claro, el estatuto está armado con base en que los titulares tienen una incidencia mayor que los adjuntos. Pero digo, nosotras estuvimos siempre en la Universidad de Buenos Aires y como estuvimos siempre creo que tenemos una legitimación que en ningún modo es menor que las que tienen nuestros colegas hombres, que tenemos la misma capacidad de hacer las cosas bien que tienen ellos y tenemos la misma capacidad de errar que tienen ellos. Esto es lógico. Yo sí creo que como somos producto de una cultura, como producto de ya no le está gustando el micrófono, de un entrenamiento, creo que nosotras sí tenemos de vez en cuando distintas de nuestros colegas hombres. Básicamente pasamos todas por un periodo en el cual formamos multibandas y entonces pensar en la madera, en la cátedra que cubrir y en el proyecto y que me quede sin leche para la noche. Digo, tenemos esa capacidad de... Fernando Ramírez me dice que espere, yo espero. Ahora, yo sí creo que nosotros tenemos una capacidad de tener varias cosas en la cabeza al mismo tiempo, que de hecho es una de las críticas más habituales de nuestros cónyuges. Pero estabas hablando de otra cosa, ¿ahora de qué hablas? Como diciendo, uno cambió rápidamente el dial. Pero entonces me parece que sí, igual, por lo menos, digo, no hay un determinismo biológico en esto de ninguna manera, pero sí hay una serie de prácticas culturales que, por lo menos en el campo de la Facultad de Derecho, me permiten inferir que nosotras tenemos algunas miradas que son un poco más, que tienen algún rasgo distintivo respecto de los hombres. No sé si son mejores, no sé si son peores, pero bueno, las tenemos. Así que mi propuesta es esta. Yo sí creo que la democracia va a ser más plena cuando nosotras tengamos una igualdad más plena y cuando logremos poder tener un acceso más fluido, no solo a la tarea de cuidado y a la de enseñarle a un chico a leer derecho o filosofía o educación o psicología, sino cuando podamos legitimarnos como ciudadanas plenas dentro de esta universidad. Bueno, tenemos un tiempo para abrir el debate y formular las preguntas que ustedes crean que son oportunas al panel, que fue muy interesante y muy controvertido probablemente, así que bueno, ahí hay manos levantadas. Le pido a Fernanda que nos dé una mano para recoger las preguntas. Bueno, en nombre de las compañeras de APUBA, el espacio no docente dentro de la Universidad de Buenos Aires, celebramos
esta iniciativa y esperamos que se reiteren porque necesitamos más espacio las mujeres para poder, mujeres y varones, pero para poder tratar específicamente temas de mujeres. Y aportar algo desde nuestro espacio gremial. El espacio sindical es un espacio muy complejo en Argentina, entiendo que en el mundo también, es un espacio muy complejo para nosotras. Y sí quería sumar a lo que decía la doctora Pinto, que la ley de cupo sirve, la ley de cupo, nosotras mismas tuvimos que hacer todo un trabajo para asumirla y para de alguna manera verla como una herramienta positiva. Y aún todavía nos cuesta mucho al seno de nuestras organizaciones poder sostenerla con las propias compañeras dirigentes. Pero por lo menos en APUBA tuvimos la experiencia de hacer cumplir la ley, porque otra de las cosas que ocurren en el país es que existen las leyes pero no se cumplen. Por tanto, y creo que en el mundo sindical esto es más que notorio, por eso las organizaciones, las centrales, están conducidas absolutamente por varones, entendiendo además que el mundo del trabajo es un mundo compartido y que ahí tampoco existe la igualdad en la representatividad. Bueno, nada más que esto, aportar esto y bienvenidas sean estas actividades. Muchas gracias. Sí, buenas tardes. Soy la profesora Débora Tájer de la Facultad de Psicología. Estoy a cargo de la Cátedra de Estudios de Género de la Facultad. Bueno, en principio celebrar la mesa brillante. Y bueno, muy orgullosa también de la presentación de mi decana y quería aportar una cuestión que a lo mejor la profesora Cervone no planteó por modestia, yo creo, que nuestra facultad es pionera, ¿no?, en lo que es estudios de género de grado dentro de la universidad. Tenemos una cátedra, primero estudios de la mujer y ahora estudios de género, desde el año 87, con lo cual ya estamos más de los 25 años, estamos en 27 años. Entonces, y también fue el primer espacio de posgrado, se hizo en la Facultad de Psicología dentro de la UBA en el año 90. En ese momento a cargo de Gloria Bonder y la cátedra de grado, primero a cargo de Ana María Fernández y ahora a cargo mío. Bueno, muchas gracias por todo lo que aportaron, es un orgullo tenerlas a ustedes como decanas de la UBA. Muchas gracias. A Débora Tájer, que quizás no lo pudiste ver porque lo hemos pasado muy rápido, pero justamente está los estudios de género en la currícula con la diferenciación del 70 a la actualidad. ¿Y por qué ahora no se llama estudios de la mujer sino estudios de género? Pero bueno, fue todo demasiado rápido. Y las líneas de investigación también. Bueno, en primer término realmente quiero agradecerles la mesa porque ha sido sumamente interesante y muy rica. He visto pasar delante de mis ojos mi propia historia. Yo pertenezco a la generación que no entró en psicología porque entró en medicina. Hace justamente una semana recibí mi reconocimiento de los 50 años de médica y quería contarles, y en realidad estoy como profesora en el posgrado de psicología, así que me encantó oír esto que se presentó hoy. Pero quería decirles lo siguiente: cuando me entregaron el diploma de los 50 años de paciencia, creo yo, lo más importante que me impactó era el número de varones. Las mujeres éramos poquísimas. 10 años atrás, una de mis hijas se recibe de médica y era llena el aula magna de medicina de médicas. Yo desde el otro día que estuve en esta ceremonia me preguntaba, ¿qué aportamos las mujeres en estos años a la facultad, a la universidad? ¿Qué le trajimos de nuevo? Porque lo trajiste un poco la decana de filosofía, cada una de ustedes fue trayendo algo, pero mi pregunta es, ¿qué sienten ustedes que aportamos a la universidad que les permite a las mujeres que siguen ser más mujeres o llegar a ser más mujeres,
pero al mismo tiempo sin perder ni la autoridad ni la capacidad de gestión. Esta es mi pregunta. Muchas gracias a todas, Nelida especialmente, y a todas ustedes. Gracias, mi nombre es Belén Sotelo, soy docente de la Facultad de Ciencias Sociales y afiliada a FEDUBA, el Sindicato de Docentes de la Universidad de Buenos Aires. Y quería hacer una pregunta al panel, a las 5 en realidad, a las decanas y a Katy también, si le gustaría responder en relación a qué instrumentos o qué esfuerzos están impulsando desde su lugar institucional para avanzar hacia esta mayor igualación de derechos que mencionaron algunas de las panelistas, teniendo en cuenta que la universidad hace cosas buenísimas como este panel y por otro lado, no quiero sonar antipática, pero hay que decirlo, la Universidad de Buenos Aires se salió de la negociación del convenio colectivo de los docentes universitarios, que significaría por primera vez un gran avance para todos los trabajadores y las trabajadoras docentes, porque incluso tenía una perspectiva de género incorporada, como por ejemplo en el tema de las licencias compartidas, que es algo que muchas universidades como la de Córdoba, la de General Sarmiento ya han avanzado. Entonces, en ese sentido va la pregunta, ¿qué instrumentos se están impulsando, ya sea desde las facultades o desde el rectorado? Muchas gracias. Sí, buenas tardes, soy Silvana Mondino. Celebro muchísimo este panel. Acá estoy. Acá. Soy docente universitaria en Sarmiento y la Universidad de San Martín, donde tengo aparte un cargo de gestión. Mi maestría en Administración Pública de OSLAC fue un tema porque mi tema fue ¿por qué no hay rectoras? Lo cual tuve que pasar 2 filtros para que aprobaran el tema. Y el hallazgo ese fue que como no hay rectoras porque son lugares de poder, mi doctorado en Ciencia Política estoy trabajando sobre universidades nacionales y el acceso de mujeres. Con Graciela nos hemos visto en la UNSAM y he leído ya sus libros. Y un poco agregando a lo que decía la colega, me interesa mucho lo que usted planteaba sobre la ley de cupos, si es una posibilidad que las universidades tengan una situación de ley de cupo, o sea, pudiendo traspolar la ley electoral a la ley de educación superior, que no hay mucho sobre eso, porque soy una convencida de que si no existiera eso, no habría mujeres en poder hoy. Así que bueno, nada, solo para sumar a la de ella. Gracias. Sí, bueno, cortito, felicitándolas por el panel y por supuesto a nuestras decanas y a Katy en su gestión. 2 o 3 aportes o cosas que me gustaría que sucedieran. Por un lado, si pudiéramos hacer un rescate de la historia de las mujeres en la universidad, si pudiéramos tener una publicación rescatando a las primeras, desde las estudiantes a las docentes, como rescatar hasta esta fecha, por lo menos me parece muy importante, que no es difícil, están los materiales y es valioso. Segundo, cuestiones que me parecen fundamentales y que marcarían la diferencia y que seguro ustedes pueden impulsar, en la misma línea de las compañeras de APUA y FEDUM. O sea, me parece fundamental el tema de que tiene que haber más educación inicial en todas nuestras facultades. Todo el tiempo siempre es una pulseada presupuestaria el tema de los jardines en las facultades. Yo no sé si todas las facultades están dando abasto. Yo he sido gozosa beneficiaria de la primera época de nuestro jardín en la Facultad de Derecho, pero realmente cada vez tenemos más docentes, más alumnas, más estudiantes, más trabajadoras que requieren este básico, y en una ciudad donde no hay vacantes en las escuelas me parece fundamental que la propia universidad pueda cubrir este espectro de la educación inicial. Segundo, también lo mismo, digamos, más allá de la cuestión del convenio colectivo y de cuáles serían los mecanismos, yo creo que la UBA, con su autonomía, tiene que recuperar el ejemplo y avanzar en las licencias, digamos, compartidas para los papás, para las mamás, siendo que sean ambos parte de la UBA o no, me parece que es un tema fundamental. Y después yo creo que es imprescindible en la modificación del estatuto incorporar el tema del cupo. Esto no nos garantiza ni que tengamos el día de mañana una rectora mujer, ni que alguien decano sea mujer, pero sí
que haya un equilibrio de géneros en las representaciones de los cuerpos, de los consejos. Para mí es imprescindible. O sea, cuando nosotras discutimos cupo en política, cupo sindical, también se hablaba del cupo en las instituciones de representación de toda índole, y esto incluía la universidad. Así que yo, en ese sentido, creo que sería muy bueno que ustedes pudieran ser motor de estas iniciativas y llevarlas adelante. Así que gracias por la oportunidad y celebramos el panel. Bueno, entonces, si dejamos lugar a las panelistas que den su palabra. Bueno, no es demasiado fácil empezar con estas preguntas, pero gracias a todas por las sugerencias. Yo creo que cada una de nosotras debe haber hecho un aporte. En realidad no sé cuál puede haber sido concretamente el que yo hice, pero además de decir que barro la facultad todas las mañanas, la otra cosa que hago es decir que soy el ama de llaves de la casa. Y entonces esto me permite hablar de todo, desde las lamparitas que hay que cambiar hasta los planes de estudios que eventualmente hay que retocar o modificar. A lo mejor, no sé, María José anda por ahí, podría confirmar sí o no. La Facultad de Derecho es un espacio en el cual uno puede llegar a pensar que el decano está a la diestra de Tata Dios y digo, está todo dado como para que esto sea así. Y yo tengo una lucha permanente para que esto no sea así, para que no me gane, y entonces trato de humanizar la cosa y de ponerla a dimensión cotidiana. Y en esto invierto. Además invierto en una cantidad de otras cosas que se le podían haber ocurrido a mis colegas hombres, digo, pero digo que esta historia de desacralizarle el decanato y de pensar que el decano es solamente el primus inter pares, que hoy me toca a mí, mañana le toca al de al lado, y entonces que las sillas tienen que ser todas iguales, estar en el mismo nivel y que qué sé yo, y de que podamos todos hablar como si esto fuera un grupo de amigos, darle dimensión humana a la cosa es una de las cuestiones. Más allá de, indudablemente, poder tener políticas y decisiones de gobierno, entre comillas, que tengan que ver con las cosas que les pasan a los hombres, pero también que les pasa muy especialmente a las mujeres en la facultad, ¿no? El tema de remodelar el jardín, de tener el jardín más grande, de que haya una clara conciencia de todas las licencias que las mujeres tienen que tomar y que aquellas que inclusive nosotros podemos generar un poco sin la modificación de los estatutos que muchas veces, o de los reglamentos que pasan por el Consejo Superior y no por las facultades. Yo no sé si una ley de cupos nos la aceptarían en un instrumento como el Estatuto Universitario, pero creo que algo que sería muy difícil de vetar en un estatuto es una cláusula que diga que normalmente tiene que haber una representación equitativa del universo que está siendo regido. Digo, la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires sacó una cláusula que en su momento fue revolucionaria y era que todos los integrantes del Supremo Tribunal de Justicia, ¿no? Como es el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad, no podían ser del mismo sexo. Con lo cual los hombres decidieron, así de una, que tenía que ser 3 y 2. Y yo dije, ¿y por qué no al revés? 3 mujeres y 2 hombres en lugar de 3 hombres y 2 mujeres. Pero digo, el tema de que no tienen que ser todos del mismo sexo o que podríamos variarle género, debería de ser una norma que no podría ser atacada de discriminatoria o de inconstitucional. Estoy de acuerdo, María José, con que hay que rescatar a las mujeres, la historia de las mujeres en la universidad, y sí creo, y volviendo a algo que yo había dicho también, que si tuviéramos regímenes de licencias compartidas, que en realidad los podemos instaurar legalmente, pero lo que tendremos que es que generar una cultura de compartir un montón de cosas. Este periodo que las mujeres tenemos que poner la carrera entre paréntesis porque hacemos opciones de vida que son vitales y que en realidad si no las hacemos nos frustramos muchísimo aunque estemos cerca de ganar el Nobel. Creo que esos periodos se podrían atravesar con mucha más felicidad, con mucha menos angustia, si básicamente pudiéramos generar esta cosa de las responsabilidades compartidas.
Digo, vos tenés un papá y tenés una mamá, y si los dos tenemos que ir al jardín, porque en el jardín quieren el papá y la mamá, bueno, seguimos con el papá y la mamá a todo lo largo de la historia, ¿no? O quienes cumplan los roles de papá y de mamá. Pero me parece que podemos generar las normas, pero básicamente tendríamos que esforzarnos por generar las actitudes culturales que respalden que esas normas sean algo más que papel escrito. Había una compañera que preguntaba qué aportamos a la... Mira, yo creo que la posibilidad de establecer una genealogía de mujeres es tal vez uno de las situaciones más reconfortantes y que hacen que se alojen las mujeres en todos los lugares, ¿no? Entonces, poder identificar estas mujeres antecesoras, esta historización que planteó tanto Nelia como Cristina, ¿no? O sea, hubo antes, y poder sistematizarlas en proyectos. Creo que la genealogía femenina es central, poder encontrar las anteriores, porque si hubo anteriores quiere decir que estamos inscriptas en una institución que nos aloja, aun cuando persistan. Y yo creo que otra cuestión que aportamos y que tenemos que seguir aportando es a la discusión epistemológica de la construcción del conocimiento. Creo que hay debates, hay tradiciones en las epistemologías feministas que obviamente ahora no vamos a enumerar, pero hay debates sumamente interesantes que hacen a cómo se construye el conocimiento, y no solamente en las ciencias humanas y sociales, que parecería que bueno, es objeto de más discusión, sino también en los campos de las ciencias exactas, las ciencias naturales, las tecnologías. Creo que ese es el enorme desafío, porque poder incorporar otras miradas a cómo se construye el conocimiento y cuáles son los objetos de conocimiento que vale la pena ser construidos, creo que ahí es lo que es básicamente también un aporte que estamos haciendo y que habría que incrementar. En particular en la facultad, y bueno, celebro que haya llegado la directora del instituto, y había una compañera que estaba por allá arriba, que ahora no la veo, o sea que se ve que hicieron la posta, del Instituto Interdisciplinario de Estudios de Género. Hablamos sobre la creación de una cátedra libre de estudios de género para poder sistemáticamente ofrecer a las carreras de grado o seminarios, pero también armar actividades que tengan que ver con algo que yo creo que tenemos que hacer en la UBA, que es un observatorio de la condición social femenina en el grado, como estudiantes, como docentes, como no docentes, como trabajadoras, y también un observatorio que trabaje con las situaciones de violencia, acoso, asedio, que también las hay, porque si algo tiene la universidad es que es muy reticente a pensarse como un espacio donde también pasan esas cosas. Parece que esas cosas pasan en otros lugares. Entonces, atender a una adscripta de una cátedra que estaba siendo acosada por un exnovio que también era ayudante de esa cátedra, y no encontrar en la facultad y también, digo, me pasó a mí, así como me pasó hace muchos años, abrir la puerta, encontrar un cuerpo que yo no podía leer, y generamos, antes de la Ley de Identidad de Género, una resolución que establecía que se podían inscribir adentro de la facultad con el nombre autoasignado. Después vino la Ley de Identidad de Género, lo cual simplificó mucho la cosa porque era muy difícil adentro de la facultad. Quiero decir, nos enfrentamos, aún las personas que tenemos una cierta sensibilidad, una mirada, con situaciones en las que todavía no tenemos respuestas. Me da la impresión de que tenemos que pensar en cada unidad académica y a nivel de la universidad alguna forma de sistemática de trabajo que además provea información y que, bueno, que nos vaya dando también herramientas para generar nuevos proyectos políticos. Nada más. Es muy difícil hablar después de estas dos mujeres. Para los que no nos dedicamos a estudiar, digamos, el tema, y que realmente solo podemos sentarnos acá y hablar desde la experiencia, a veces es difícil. Con respecto a qué hicimos en la universidad, yo no tengo la menor idea qué hice. Creo que hice
puse todo para hacer las cosas lo mejor que pude, tanto en mi cátedra como ahora que estoy en la gestión. Pero yo creo que además nosotros nos ocupamos de formar muy bien a nuestras profesionales mujeres, y cuando las profesionales mujeres salen a la calle tienen trabajo, son reconocidas, entonces cada vez tenemos más estudiantes mujeres, o sea que creo que eso es una de las cosas que hicimos. Vamos a apoyar, no tengan la menor duda, todo aquel proyecto que salga de la universidad o de cada una de nosotros para que las mujeres estudiantes, docentes estén en las mejores condiciones y trabajen en las mejores condiciones y estudien en las mejores condiciones. Eso es lo único que les puedo decir por ahora. Bueno, quería decir que nombrar nuevamente a la médica que aportó a la psicología, que es Fernanda Monasterio, que era una exilada de la Guerra Civil Española y que tuvo muchísima importancia en su lugar. Y me parece que realmente la psicología, aquí hablo específicamente porque vos estás en el posgrado de la Facultad de Psicología, es de diversidad de discursos, de múltiples perspectivas, y que la medicina aportó y que ustedes han aportado a la psicología. Y que me parece que eso es importante decírtelo para que sientas que hay un reconocimiento desde la psicología hacia vos. Por un lado, eso. Por otro lado, creo que hay muchos temas a seguir pensando y a resolver. Pero además creo que estar en la facultad a veces lleva a tener que cerrar o abrir la puerta, y que eso me parece que es muy importante. Una de las salidas que yo personalmente he encontrado cuando llegué a la Facultad de Psicología, frente a una situación muy problemática por la que ahí pasaba y que no voy a detenerme, pero que quizás es parecida a la que viva Graciela en este momento, porque la facultad era un lugar de fiestas muy problemáticas para seguir funcionando. Entonces, mientras podían pensarse en situaciones, había que hacer algo, y fue salir a la puerta e ir al barrio. Eso me parece fundamental, porque ir al barrio hizo que pudiera trabajar junto con los vecinos del barrio, porque la Facultad de Psicología está en el barrio de Valvanera, y el barrio de Valvanera vino a la facultad y yo fui al barrio de Valvanera. Y eso lo continué siempre. Aún ahora somos parte del Val Sud, que es Valvanera al sudeste, donde trabajamos mujeres y hombres juntos para el barrio, pero que eso trasciende a trabajar con el barrio, porque es justamente ejercer el poder que uno puede tener como decana, no para acumularlo, sino para compartirlo y a su vez recibir el poder que tiene el barrio para ayudar a la facultad y a sus estructuras, que a veces son más endebles. Por ejemplo, esta es una situación de salida que me parece interesante. Sí, a veces la decana no tiene suma del poder público para que pueda tener participación en la sociedad, y la participación es a través del estar con los de al lado. Perdón si no me escucharon. Era nada más que eso. Le dejo, por supuesto, al valiente hombre decano de la Facultad de Arquitectura y Diseño que quiere hacer una pregunta. Le permitimos que nos pregunte algo, como no. Sí, bueno, mi nombre es Luis Bruno, soy decano de la Facultad de Diseño, y en realidad cuando vi que había una mesa de género me parecía que era importante estar, porque entendía que no era para una audiencia de género, porque es una problemática que nos atraviesa a todos. Por ahí soy un par que me siento orgulloso de ser par de ustedes, después de haberlas escuchado, y en realidad por la actividad que compartimos habitualmente. Pero quería por ahí levantar dos cosas, que creo efectivamente que lo del cupo es un tema y que ayudaría
si bien es una imposición y que no es deseable, es como decía Cristina al principio, fue igual, pero me parece que ese es un tema que contribuiría a resarcir o restaurar cosas que a veces no son así. Y pensaba en la figura de que tiene que al menos alguien o de diferente sexo, podría ser que la mesa de consejo superior, por lo menos a izquierda o derecha, esté sentado uno de otro sexo, ya daría una relación de 2-1, por lo menos la garantizaría. Pero también pensaba en algo que había dicho Graciela y que después, creo, Mónica, describiste con esto de barrer, estar, que quizás si hay un perfil, inclusive un perfil de dirigente o de gestión, que esté más ligado a tener que legitimarse a través de que uno trabaja más, uno está más tiempo, uno hizo todos los pasos, que quizás es una forma de perfil, si eso es femenino, quizás sea como una condición de gestión deseable para los tiempos que vienen. Y a veces pienso sin la fortaleza o el modo partidario que en general ayuda a la verticalización y que en cierto modo se ha evaporado, por lo menos en la universidad, que quizás ese perfil es un perfil deseable, no solo para la mujer, sino en general para el modo de gestión. Eso. Bueno, recojo el guante de algunas de las cosas que nos interpelaron para que incorporáramos a la agenda de las políticas de la Universidad de Buenos Aires. Una es, le comentaba a Graciela, que nosotros estamos preparándonos para el Bicentenario, tenemos un programa de historia de la UBA y fondos y subsidios orientados para producir conocimiento acerca de la historia de la UBA y que el próximo podemos subsidio y temática que incorporemos a los subsidios orientados para la historia de la UBA sea la historia de las mujeres en la UBA. Así que bueno, que la gente de los institutos lo prepare. Por otra parte, así que la miro a Nora que prepare su próximo proyecto. Sí, y había puesto en la pantalla de este auditorio una escultura que hace poco la vi y realmente casi me la crucé por casualidad y dije, bueno, la voy a traer hoy a este panel. Es una escultura de Mario Pascual que consiste en la ampliación de una foto del rostro de la actriz de los años 60, Hayley Mills. Se le ha arrancado la mitad superior de la cara, lo cual produce un efecto visceral al mismo tiempo que evoca el cliché del retrato desgarrado en el gesto melodramático. La obra resuena con importantes conceptos de la teoría feminista en torno al tema de la mirada masculina. Según esta corriente de pensamiento, el desequilibrio de poder entre hombres y mujeres en la sociedad se hace patente en el predominio de imágenes en las que se presupone que la perspectiva del observador es la de un varón heterosexual. Al quitarle los ojos a la figura, Pascual niega el acto de la devolución de la mirada, acto que según ciertos discursos feministas sirve para validar y permitir el dominio del observador masculino sobre el sujeto femenino al que escruta. Hoy me sentí muy acompañada, a mí me tocó, no tuve el honor de ser electa decana como mis compañeras que están en esta mesa, pero tuve que circular en muchos puestos de gestión en distintos ámbitos de los poderes del Estado y de la universidad en particular, y en este caso tener el honor de ser la secretaria académica de Asuntos Académicos de la universidad. Y siempre estuve bastante sola en los ámbitos de gestión en los cuales me tocó participar. Y en este momento soy la única mujer en el gabinete del rector, por eso a Graciela también le había parecido importante, coordinarnos este panel. No solo lo tuve que organizar, sino me dijo Graciela, vení, coordinar el panel, y la verdad es que me sentí muchas veces muy sola, hoy me sentí muy acompañada. No quiere decir que hombres que me han acompañado en la gestión, en mis diferentes espacios de gestión que tuve a lo largo de mi vida, no me hayan ayudado y colaborado en el desarrollo, pero también muchos lo han impedido, y también he sufrido situaciones de discriminación por ser la única mujer en determinados ámbitos. Así que la verdad es que hoy estuve súper acompañada por todas las decanas
que habitualmente tenemos que trabajar en la Universidad de Buenos Aires, y les agradezco muchísimo la idea, Graciela, y el entusiasmo de las decanas en participar de esta última debate del año sobre este tema, que no va a ser el último, pero sí es el de este año, y agradecer su presencia. Solamente me resta darles un recordatorio de su presencia en este panel a todas ustedes e invitarlos a todos y a todas a que sigan participando de este debate, en el cual vamos a presentar distintos temas que vamos construyendo en conjunto en el Consejo Superior y que se van aprobando en el ámbito de la Comisión de Enseñanza del Consejo Superior. Así que a todos y a todas las que tengan ideas para aportarnos para los próximos paneles o actividades que estamos organizando, será bienvenido que nos hagan acercar sus sugerencias, y los invitamos a que participen de los foros y debates que seguirán abiertos en la página de la universidad del programa Siglo XXI, que bueno, está abierto para que todos enriquezcan con sus pensamientos y debates esta perspectiva de la universidad en el siglo XXI, y la perspectiva de género será también muy bienvenida. Muchas gracias.